El suicidio de Peter Parker. Cat 13 y 14. Link del creador está en la descripción. 13. Sé quién eres. Milena. Peter es Spider-Man es Peter. Peter y Spider-Man son la misma persona. Peter tiene la culpa de que mamá muriera. No, aquello no era verdad, era una broma, una mentira, pero, ¿por qué iba a serlo? Todo cuadraba, las palabras de papá, las desapariciones de Peter, sus moretones, sus absurdas excusas, aquello era demasiado cierto, demasiado real y doloroso. Peter, Spider-Man, mamá, porque no quería que lo odiaras, papá lo sabía. Maldito bastardo mentiroso. Todos lo sabían. Mi madre estaba muerta por su culpa, pero Dios, Peter era una de las personas más amables y honestas del mundo, y todas aquellas personas del mundo, de las 7 billones de personas que somos en el mundo, era él única y exclusivamente él, y eso dolía, porque yo estaba enamorada de Peter, estaba enamorada de él y yo no sabía ni qué pensar. Lloré cuando oí la puerta de la casa cerrarse, lo hice sí, porque aquello no era justo, no era justo que tuviera que amar y odiar a la misma persona, no era justo que deseara ayudarlo y a la vez condenarlo a la muerte, pero... Así era. No sé cuánto tiempo pasé sollozando, solo sé que oí la puerta de la calle abrirse y papá estaba entrando en casa. La rabia y la injusticia me carcomían. Tomé la carpeta y corrí hasta donde estaba él. Enseguida él, al ver mi rostro, se preocupó. Milena. ¿Qué te ocurre? Tú lo sabías. Tragó saliva y se hizo el tonto delante de mi puta cara. ¿Qué? ¿Saber qué? ¿De qué? Lo interrumpí. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Le lancé la carpeta y él la tomó, la miró y luego me miró a mí. Sí, lo sabía, confesó. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me lo ocultaste? Grité con un mar de emociones dentro de mí. Milena, es Peter, él y tú sois mejores amigos. ¿Qué crees que hubiera pasado si te lo hubiera contado? Milena. No podrías ocultármelo durante toda la vida. Por su culpa mamá murió. Deja de defenderlo. Peter no tiene la culpa de ello. Vociferó haciéndome callar mis gritos. La culpa es de Tony por reclutar a un niño de 15 años y mandarlo a salvar el mundo por él, la culpa es mía por no estar en el momento preciso. Peter no sabía a lo que se enfrentaba, no tiene la culpa, ¿qué más da quien tenga la culpa? Todos somos asesinos. Peter estaba allí, y, ni siquiera se dignó a decirme nada, se lo calló, los dos, todos, eso es algo que no puedo perdonar. Lo miré y fui a tomar mis cosas. Él siempre lo supo. Peter estaba ahí delante de mí, cada día, mirándome, cuando en realidad miraba a la cara de Spider-Man, a la cara de alguien a quien yo quería matar. Es por eso que Peter cambió, por eso se alejaba de mí, porque se sentía culpable, se sentía un asesino, tal y como yo lo consideraba. Hasta que descubrí la verdad, la cabeza me estallaba en dolor, las imágenes de Peter y Spider-Man pasaban por mi cabeza incluso sin yo quererlo, una tras otra, el traje, su cara, la máscara, las telarañas, cuando llegaba tarde, cuando todo encajaba demasiado bien como para ser mentira, encajaba a la perfección. Varios días después salí casi corriendo por las calles de Keynes bajo el manto de aquella fría lluvia de primavera. Caminé con el paso de los minutos hacia el cementerio, tenía que verla, tenía que decir lo que sentía aunque ella no pudiera oírme. Crucé las puertas de hierro oxidada y subí una pequeña colina antes de dirigirme hacia la lápida. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que no sabía ni cómo, no se me salía del pecho. Contuve la respiración cuando la vi allí, tan perfecta y limpia como el primer día, como si todo hubiera ocurrido, hubiera sido enterrada ayer. Me senté sobre la hierba mojada y me solté liberando mis primeros sollozos. Mamá, necesito que estés aquí ahora mismo, conmigo. Me cubrí la cara con mis manos. Yo, no sé si tú sabías que Peter era Spider-Man, pero, es él mamá, es él, y yo no sé qué hacer porque juré venganza contra aquel que te metió ahí abajo mamá, lo juré, pero yo amo a Peter, lo amo, pero fue su culpa. Papá dice que no, pero yo no sé pensar, no sé qué hacer. Volví a sollozar. Necesito ayuda, necesito que estés aquí y me ayudes, aclárame las ideas por favor, te lo ruego. Cuando miré la hora me percaté de que había estado bastante rato allí. Comenzaba a oscurecer, el móvil me empezó a sonar, era papá, me había llamado 15 veces, rechacé la llamada y lentamente me puse en pie, me sequé las lágrimas y comencé a caminar en dirección a casa. Volvieron a llamarme ya que comenzó a oírse Púsate, no problemera, Sam. Fruncí el ceño y descolgué. Millie. ¿Todo bien? Sentía la ira aumentarme a cada momento. ¿Qué coño quieres, Sam? ¿Qué modales, Cari? Veo que vas al grano. Bien, terminaremos esto antes. Los tres estamos dispuestos a perdonar tus gilipolleces si vuelves con nosotros y pides disculpas. ¿Qué? ¿Había oído bien? Pero será hija puta. ¿Cómo te atreves? Mi teléfono crujió entre mis manos. ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo te atreves tú a dejarte mal influenciar por ese desgraciado de Parker? Eres una desgraciada.
Déjame en paz, hostia. No quiero saber nada de ti, ni del retrasado de Thompson ni de Amber, y que te quede claro, Sam, vuelve a intentar acercarte a mí, y no volverás a sonreír durante toda tu vida. ¿Sabes quién no podrá volver a sonreír? ¿Te doy una pista? Se apellida Parker, intentamos que se alejara de ti, y creímos que así te recuperaríamos, pero es una lástima, ese chico es una puta plaga que ahora está en ti. Hice tanta presión contra mi teléfono que este acabó por terminar de romperse, quedando hecho añicos, por eso Peter se alejó de mí. Ellos le hicieron daño, le amenazaron, pero, si él es Spider-Man, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué? La cabeza comenzó a darme vueltas demasiadas, pero con el pasar de los minutos me encontré mejor, respiré hondo, y continué caminando, intentando concentrarme en el sonido de la lluvia chocar contra el duro suelo. Las luces de la calle se encendieron, eso solo podía significar una cosa, eran las 9. Seguí caminando hasta que oí un sonido que telarañas. Me tensé, volteé y no había nadie, miré hacia arriba, nada, volví a voltear y Spider-Man estaba frente a mi. Fin del cap 13, inicia el cap 14. Lo siento, Milena, sentí mis ojos humedecerse. Creí que tardaría un poco más, pero estaba claro que su presencia provocaba en mis sensaciones automáticas. ¿Qué demonios hacía aquí? ¿Me había estado siguiendo? Se sacó la máscara y no me hizo falta verlo de cerca para saber que había estado llorando. Aquello me dolió todavía más, y un extraño sentimiento de culpa me embargó. ¿Por qué? ¿Por qué me sentía así? Lo siento, dijo, su voz era apenas audible. Milena, lo siento. Se acercó a mí. ¿Qué haces aquí? Pregunté intentando no llorar. ¿Qué haces aquí? Grité, lo siento, dijo una vez más. Rompí a llorar y empecé a golpear su pecho con mis puños repetidas veces mientras lloraba sin parar. Te odio. Vete. Aléjate de mí. Tú tienes la culpa. Lo sé, sollozó, es mi culpa, y lo siento demasiado. Si me pudiera cambiar por ella, si pudiera juro que lo haría. Él ni siquiera se defendía de mis golpes, dejaba que lo golpease como si lo necesitara, como si necesitara que lo golpearan. ¿Por qué tú? Porque de todos tenías que ser tú. ¿Por qué tenías que ser Spider-Man? Sollocé, ¿por qué tú? Yo, te quiero, Peter, yo te quería. Me alejé un poco de él y sollocé. Tú querías a Spider-Man, lo tienes delante, dilo, dime que odias, dime cuánto me odias, necesito oírlo. Lo abracé, escondiendo mi cabeza en el hueco de su cuello. Él me rodeó con sus brazos fuertemente. Me separé de él tras unos minutos, mis ojos reflejaban dolor, pero los suyos también. Iba a decirle algo, cuando él se alejó con sus redes desapareciendo entre la oscuridad y de nuevo volví a llorar. Yo lo quería, pero también lo odiaba. ¿Por qué? ¿Por qué él? Regresé a casa y cuando papá me abrió la puerta seguía llorando. Debía tener una cara horrible. Milena, papá sonaba claramente preocupado por mí, pero yo ni siquiera estaba escuchando. Seguía allí encerrada, en la imagen de hace un rato, de sus ojos vidriosos, de su voz. Quería que le dijera que lo odiaba, pero no podía hacerlo, no podía hacerlo. El despertador sonó, no había dormido nada y seguro que tenía unas ojeras como sacos de tierra. Me levanté sin siquiera tener una expresión concreta, me preparé las cosas para irme a clase. No tenía nada de ganas de ir, pero, ¿qué podía hacer? Papá me iba a obligar sí o sí a ir, así que no había otra opción. Salí de casa algo tarde, pero llegué a tiempo a clase. Amber, Sam y Flash estaban allí riendo y lanzándome miradas. Dios, necesitaba partirles la cara. Pronto me fijé de que Peter estaba allí escondido en una esquina de clase con ojeras y los ojos rojos. Se me paró el corazón al instante, sentí un nudo en la garganta y ganas de vomitar. También sentía una fuerte presión en el pecho, dolía. Yo no sabía qué hacer, solo sabía que me sentía peor que nunca, y no me gustaba, pero, eran tantas dudas, tantas preguntas, y tan pocas respuestas. Solo de pensar en lo que había pasado ayer solo quería morir. Me aparté la mirada de él dolorosamente, pero antes me había fijado en algo. Su rostro estaba ligeramente pálido. ¿Acaso no había comido nada? Y lo sé por experiencia. Cuando ocurrió lo de mamá yo dejé de comer por 2 días, mi piel había cambiado a un color blanco, parecía un muerto. Quería huir, quería correr y no mirar atrás. Quería esto tan solo fuera una pesadilla, pero cuando llegó el profesor ya era tarde, no había lugar donde esconderse. En todo el tiempo que estuvimos de clase contaba horas, minutos y segundos para poder saldar cuentas. Sam, Amber y Flash, sí, ellos iban a pagar muy caro. Sentía sus miradas sobre mí. Sonó el timbre, Amber, Flash y Sam habían salido al patio y habían
había mantenido la calma por 3 horas por un motivo ahora, era el momento de tener todo lo contrario. No sabía dónde estaba Peter, pero no dejaba de pensar en él, iba a hacer esto por él, no por mí, ni por mamá, ni por nadie, por él y solo él. Peter se había alejado de mí por su culpa, ellos le obligaron cuando él no quería, cuando él, solo necesitaba compañía, al menos quería emociones. Eran un lío de cuerdas en mi cabeza y no sabía encontrar solución alguna de momento. Lo único que tenía claro era lo que iba a hacer en cuestión de segundos. ¡Ey vosotros! Grité con mis puños cerrados. Los tres voltearon a verme, casi parecían sorprendidos de verme. Tú, empezó a decir Sam, ¿qué haces? Continuó Flash, pero mi puño se estrelló contra su cara. Antes de poder terminar la frase cayó al suelo de bruces llevándose la mano a la nariz, sangraba y aquello me reconfortó. Un random que gusta de escribir historias. Yandere, zorra. Amber se abalanzó sobre mí pero la esquivé y dejé que cayera al suelo, iba a noquearla cuando alguien me empujó y caí. Sam. Volteé y todo el mundo nos había rodeado, la gente quería ver golpes volar pero lo que en realidad iban a ver era sangre. Sam, mi mirada podría decirlo todo, mis puños estaban fuertemente apretados. No sé cómo Flash y Amber se habían recuperado tan rápido, pero, los tres se tiraron sobre mí golpeándome, pero no podía rendirme. No, yo era la hija del Capitán América e iba a dejar que 3 mocosos de mi town me dieran una paliza delante de todos. No, papá me había entrenado, debía usarlo, era el momento. Me puse en pie y comencé a esquivar golpes, lo suficiente como para recuperarme de los golpes, lo suficiente como para prepararme para devolver golpes, y un instante mis puños y piernas comenzaron a reaccionar y a moverse. Me vinieron varios recuerdos a la cabeza, los insultos hacia los demás sin motivo, las falsas risas, los insultos y golpes contra Peter, y luego, solo quedó lo de ayer. Aquello me dio de alguna forma la suficiente fuerza como para noquearlos a todos. Esto es por Peter. Grité y finalmente Flash cayó al suelo inconsciente. Por un momento pensé que lo había matado allí mismo, a golpes, pero resultó que no. Un par de minutos después 4 profesores vinieron a ver qué ocurría, y al ver mi cara ensangrentada una profesora se desmayó, y mientras un par de alumnos y otro profesor ayudaba a la profesora, los demás solo empezaron a gritarme descontroladamente, pero yo no les oía, eran vagos sonidos flotando en el aire, solo estaba concentrada en la sangre que goteaba de mi nariz y mis manos. Fin del cap 14.